Hola, buenas a todos. Esto simplemente es un vídeo con un doble propósito, que sería resolver una duda de una compañera vuestra del módulo de DAO y también explicar un poco algunas características sobre el modelo de grid, que es el que se os pide de manera obligatoria, para que se entienda un poco mejor y cómo poder hacerlo un poco más responsivo de lo que es, porque había una serie de dudas también de que el tema del grid no era responsivo, cuando yo creo que nos facilita mucho más que sea responsivo el código. Entonces, empezamos. Empezamos con el código de vuestra compañera, que como veis es básicamente el ejercicio este, déjame ver, de la calculadora. Para verlo mejor sería ideal utilizar el navegador, porque además nos sirve para ver exactamente cuál es su problema. Sin eso es mucho más complicado. Como veis, tiene una calculadora ya bastante hecha y ahora os la voy a enseñar un poco en el navegador. Aquí ya veis que he abierto el calculadora.html y, como veis, está centrado en el eje horizontal, pero en el eje vertical, pues no. Una solución, digamos, la más sencilla sería pues poner aquí un margen por encima de lo que es la calculadora y con eso, en principio, quedaría bastante centrado. Claro, quedaría centrado en mi pantalla. Si tú abres una pantalla 4K, pues de repente esos píxeles no ocuparían tanto y se vería igual un poco subida, ¿vale? Pero ese sería el apaño un poco cutre. Para poneros un poco en contexto, os voy a explicar cómo ha hecho el documento HTML, que básicamente sería, tenemos aquí el body directamente, bueno, antes de nada, hace referencia a su código CSS para poder importar los estilos, y ya en el body, pues simplemente tenemos un div con la clase calculadora, y dentro ha puesto un nav, que básicamente es un div, pero con otro nombre. Yo utilizaría un div directamente porque aquí no estamos utilizando una barra de navegación. Ese solamente se usaría si queremos tener una barra de navegación, es decir, una barra superior al comienzo de la página web. Y ya pues un montón de divs, cada uno con su clase. Pues la clase screen está muy bien, la clase button y además la clase top. Como veis, aquí pueden, como ya sabéis, podemos poner varias clases a un mismo elemento. No hay ningún problema por eso. Y tienen que estar separados por espacios, las diferentes clases. Aquí también ha puesto alguno con algún identificador y poquita cosa más. Respecto a calculadora.css, tenéis que ver aquí, que es bastante interesante cómo lo ha hecho. Yo creo que es seguramente la forma más fácil. O sea, lo ha hecho de una manera bastante inteligente. Y aquí ya tenéis un pequeño spoiler de lo que voy a hacer. Pero básicamente lo que ha hecho en el body lo ha declarado como un display tipo flex, que es muy fácil centrar cosas porque simplemente sería con Justify Content Center y Align Items Center, te lo pondría tanto vertical como horizontalmente en medio, en la teoría estamos hablando, y luego ya la calculadora, como ha visto que es muy parecido a una cuadrícula, ha utilizado el grid, lo cual es lo que yo habría hecho realmente. Simplemente ahora se ve la calculadora así, que sepáis, porque he borrado el código CSS, que ya lo había borrado con antelación para que no se viera nada y que nadie se copie de manera descarada, pero el problema que tenemos sigue siendo el mismo, que es centrar esto de manera vertical. Es interesante abrir esto con el navegador, ¿por qué? Porque tenemos aquí a la derecha, si hacemos F12, la herramienta típica de desarrollador. Y entonces podemos ver mucho mejor qué margins, qué paddings, qué bordes, qué estilos se están usando en cada momento. Entonces simplemente si hacemos clic aquí, ¿vale? Y clicamos en el elemento calculadora, como veis, aquí me dice una cosa ya bastante interesante en la pestaña Computed, no sé cómo estará traducido en español. Entonces, aquí, como veis, pues tenemos un elemento que ocupa X, da igual, y no tiene ni padding, ni border, ni margin. ¿Vale? Esto es importante. Es importante que cuando estamos utilizando tanto grid como flex, no utilizar ni bordes, ni paddings, e intentar también evitar los margins, ¿vale? ¿Por qué? Porque entran en conflicto entre ellos. Y de repente obtenemos resultados bastante inesperados. Entonces, mi recomendación es que si estamos usando un grid, no utilicemos merging en los elementos inmediatamente hijos, por así decirlo, ¿vale? Esto es muy interesante porque realmente Paula lo ha hecho bien.
Y me explico. Y por eso es fácil arreglar su código. Porque todo lo ha hecho un poco pensando. En el body le ha puesto un display flex y luego le ha puesto un justify content center y un align items center. Esto está haciendo su trabajo bien, que conste. ¿Qué está haciendo? Que todos los elementos que están dentro del body los pondrá en el centro, tanto verticalmente como horizontalmente. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Que es que si vamos aquí y hacemos clic en body, como veis, el problema es que el body no ocupa todo el vertical de la página. ¿Vale? Ocupa solamente lo necesario. Entonces, por eso, realmente la calculadora está centrada dentro del body. Pero el problema es que el body no ocupa toda la pantalla, como nosotros igual pensaríamos en un inicio. Y entonces, simplemente, ¿vale? Lo que habría que hacer es meterle un alto mínimo al body. Pues vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Como veis, ya estamos aquí y, lo tenía comentado, le ponemos una altura mínima del 100%, ¿no? De la página, diríamos. Entonces, pues nada, guardo y actualizo mi página. Como veis, no hay ningún cambio. Primer problema. Nos vamos encontrando problemas poco a poco. Como vemos, el body está dentro de otra etiqueta que es HTML. Claro, está ocupando el 100% de la etiqueta HTML, del elemento padre, porque siempre esto es en base a los elementos padres. Y lo que hay que hacer, básicamente, esto, después de investigar un poco, el HTML también tiene que tener un mínimo width del 100%. Vale, entonces, pues, habría que ir a HTML y poner también la altura mínima del 100%. Entonces, con esto, en principio ya debería funcionar. Como vemos, no ha funcionado aún así. ¿Por qué? Básicamente, cuando miramos el código, vamos a mirarlo, actualizo. Vemos que el HTML ahora sí que ocupa el 100%, pero el body, aquí vemos que sigue sin hacer caso. Aquí solamente no llega hasta el 100%. ¿Esto por qué es? Pues por lo que he ido viendo, es que la etiqueta body sí que tendría que tener un header de 100%, ¿vale? Para que se aplique esta propiedad. O sea, sin esta propiedad no se aplica la del mínimo. Entonces, ahora debería funcionar, sería mejor aquí, porque así es como que, como ya sabéis, va en orden leyendo, pues primero el height y luego le aplicaría lo que es el mínimo. Lo sobreescribiría. ¿Vale? Ahora sí que sale centrado. A mí ahora lo que ocurre, vamos a un momento. Tenemos el body, que ya sí que ocupa todo. El HTML también ocupa todo. Y el div calculadora, que es este. ¿Vale? En principio funciona. ¿Qué ocurre? A mí, al forzar que la altura sea el 100% y luego sobreescribirlo, no sé si se está aplicando realmente. Entonces, lo que voy a hacer es una pequeña prueba de añadir más elementos aquí debajo, a ver si aparece un scroll o todo se me amontona y no me aparece nunca el scroll al haber puesto una altura del 100%. O sea, el 100% sería siempre la pantalla. ¿Vale? Entonces, voy a hacer la prueba y lo vemos. Vale, como veis, sigue mi sospecha era cierta y es que el scroll no aparece nunca. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la altura sea el 100%. Entonces, esto lo voy a tener que arreglar, pero para que veáis simplemente lo que he intentado, pues lo primero es que he hecho un flex direction column para que los elementos vayan uno encima de otro, ¿vale? Simplemente porque si no irían de izquierda a derecha por defecto, y entonces no me mostraría nunca ese scroll vertical que yo quería. Y luego pues simplemente he puesto 4 divs, ¿vale? Aquí, con clase cosa. Y aquí simplemente pues le he puesto un alto, un ancho y un fondo. Como veis, pues mi primera prueba es fallida. Un recurso muy interesante que os puede ayudar cuando estéis trabajando con Grid o con Flex es estas páginas web, que es grid.malven.co y flexbox.malven.com, que básicamente os saca todas las propiedades, así con un dibujito al lado, bastante descriptivo yo creo, si sabéis lo que estáis haciendo, y todo. Entonces hacéis clic aquí y ya directamente se os copia.
No tenéis ni que escribir, o sea, ya es una maravilla. Pero claro, tenéis que saber qué estáis haciendo. Vale, ya he conseguido solucionar un poco el problema que yo tenía. Como veis, ahora sí que tengo el scroll en el caso de que tenga más elementos de lo que ocuparía el 100%. Y el apaño ha sido básicamente utilizar aquí en calculadora CSS en vez de un 100%, un VH, que se supone que significa exactamente lo mismo. Pero de esta manera sí que me ha funcionado. De hecho, esto lo había probado ayer y con el 100% también me había funcionado. Pero pues igual también depende del navegador, porque estuve usando creo que Firefox. Entonces, con esta unidad de medida, que es equivalente al porcentaje, por lo que he leído, sí que me funciona. Como veis, aquí ya tengo un scroll, que se me adapta además muy bien, y si quito, evidentemente, los elementos cosa, estas cosas, y actualizo otra vez, pues sigue estando centrado todo. ¿Vale? Pues esta sería una posible solución. Evidentemente, puede haber infinitas. Si usáis ChatGPT, de hecho, ahora lo he probado y te da 3 soluciones diferentes. Pues una con grid, otra con flex y otra directamente, pues teniendo un elemento padre y centrando lo que sería la calculadora, poniéndolo, digamos, en posición al 50% y al 50%. Entonces, si tenéis interés, pues le echéis un ojo y ya está. Seguramente la respuesta de ChatGPT os dará la misma. Como no quería que se quedara muy cojo el vídeo, pues también os he traído un poquito de código de un grid para un poco jugar con él, básicamente, e intentar entenderlo bien. El concepto general es más o menos sencillo. Sería, cuando yo defino un grid, defino una cuadrícula sobre la que yo trabajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo malo que tiene el grid y lo malo que tiene Flex es que no podemos usar márgenes, ni paddings, ni cosas raras. Bueno, padding sí, pero márgenes y bordes los teníamos que quitar, porque si no, entran en conflicto. Es lógico, porque normalmente si queremos utilizar márgenes, utilizamos márgenes, y si no, queremos que se adapten los márgenes en función a lo que nosotros le digamos a Flex o a Grid. ¿Vale? Entonces, y que se pongan los elementos de esa manera. Pues que tengan márgenes por la derecha, no, por la izquierda, que estén centrados, etcétera. Como veis, es un poco lo mismo, pero con enfoques diferentes. Aquí, como veis, simplemente, pues he hecho un grid con un total de 12 elementos, ¿vale? Y, bueno, ya os estoy spoileando. En este grid, pues, ¿qué tengo? Pues tengo una clase contenedor, un div con la clase contenedor, y dentro de él, pues, diferentes cajas que tienen su propio ID, único, evidentemente, y una clase caja para poder darles estilos a todos igual, básicamente. El ID por si necesito hacer referencia a uno en concreto, ¿vale? Entonces, como veis, aquí he definido en el contenedor, que es donde van a ir los elementos y cómo se van a organizar, utilizando el grid. Fuera del contenedor no hay grid, no existe grid. Entonces, aquí, como veis, ya me he comentado tanto el borde como el margin como el padding para evitar problemas. Y aquí tengo, básicamente le digo, oye, vamos a usar grid, y le especifico aquí cuántas columnas quiero, ¿vale? ¿Cuántas quiero? Pues como veis, primero estoy utilizando lo que es la unidad de FR, que es como fracciones. Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Tengo un total de 12 columnas, y por eso todos los elementos están en una fila, ¿vale? Y el primer elemento simplemente ocupa 2 fracciones, es decir, el doble que el resto. Si yo ahora pongo aquí una fracción, como veis, ahora todos me ocupan lo mismo. Es como 1 partido de 12. Esto ocuparía un doceavo del ancho. Un doceavo del ancho. Un doceavo del ancho. ¿Por qué doceavo? ¿Es doceavo? Bueno, da igual. Aquí, ¿por qué? Porque si ahora yo quito una columna, por ejemplo, y fueran 13, perdón, si fueran al revés, si fueran 13 sería añadiendo. Si añado una, como veis, me queda un hueco nuevo libre. Y todas se me han reestructurado para ocupar un treceavo. Un décimo tercero. No sé si. No, eso es en los órdenes. ¿Vale? Un treceavo está bien, creo. Entonces, eso.
Ahora he añadido una columna más, ahora añado una más. Como veis, aquí lo que estoy diciendo es un montón de columnas que todas ocupan lo mismo. Vamos a quitar las dos últimas columnas y como veis es muy fácil porque si quiero añadir una nueva columna no tengo que modificar todas las anteriores, porque si estuviéramos ahora hablando de porcentajes tendría que estar cambiando todas las demás columnas, ajustándolas para que dejar ese huequecito para la siguiente. Entonces, si yo por ejemplo ahora quito, dejo 11, como veis el elemento 12 ya me pasa a la siguiente línea. Como no he especificado el número de columnas, pues no habrá un máximo, ocuparán lo que tengan que ocupar y habrá un scroll. Como vemos, ahora 10, 9, 8, 7 columnas, vamos a dejarlo en 6. Ahora, por ejemplo, yo puedo hacer también que la primera columna ocupe el doble que el resto, ¿vale? Si yo aquí pongo un 2, si aquí pongo un 2, ¿qué ocurrirá? Simplemente lo que ocurrirá es que la primera columna ocupará el doble y el resto se adaptará al espacio que tengan, ocupando también una fracción. Pero en ningún momento el elemento 6 me pasará abajo, porque no tenga espacio, porque el número de columnas sigue siendo el mismo, ¿vale? Entonces, si yo pongo aquí 2, como veis, simplemente me ocupa el doble que el resto de elementos, pero tengo las mismas columnas, no hay ninguna cosa rara. Si yo aquí pongo 2, pues estas me ocuparán más. Ahora las 3 primeras me ocupan el doble que las 3 últimas. Lo normal, por ejemplo, si estamos definiendo un display de una web, pues podríamos tener igual 3 columnas. Vamos a poner 3. Que esta ocupe 4, por ejemplo, ¿no? Tenemos 2 barras laterales, una a la izquierda y otra a la derecha, y una barra central más grande. Esto sería un ejemplo un poco absurdo. Como veis, ¿por qué se me están adaptando los elementos a las columnas? Pues muy fácil, porque se lo he dicho yo. A las cajas les he puesto un ancho y un alto del 100%. Bueno, un alto de 100 píxeles, ¿vale? Pero un width, es decir, un ancho del 100%. Es decir, todo el espacio que yo les deje por las columnas se van a adaptar a él. ¿Vale? Si yo pusiera, por ejemplo, 100 píxeles aquí, lo que ocurriría es que me van dejando pues espacios entre los elementos. Simplemente se me quedarían así estructurados. Como veis, he puesto así una sombrecita para que se vea bien. ¿Por dónde? Porque si utilizo bordes, se me descoloca todo un poco. Aquí simplemente para que quede explicado, para centrar los números dentro de cada cajita, lo que he utilizado es un flex, como la compañera Paula antes. Me copió de ella, básicamente. Entonces he dicho, vale, pues cada caja tendrá un display flex y le he dicho que los elementos estén alineados en el centro y justifico el contenido también en el centro. Entonces, tanto vertical como horizontalmente, los números estarán centrados en su div, cada uno. Y aquí otra cosa interesante que he hecho es que el texto que he puesto dentro del div no está a palo seco, ¿vale? Como veis, le he metido un párrafo. Esto no es casual. Le he puesto un párrafo para que el elemento párrafo esté centrado en ese div. Si no, no tendría que utilizar align text o alguna cosa equivalente que me centre el texto dentro del propio elemento y eso en realidad yo no lo recomendaría porque lo he intentado de primeras y a mí no me ha funcionado. Tampoco he perdido mucho tiempo porque he visto que esta es una solución mucho más sencilla y que se entiende mejor. Si empezamos a utilizar eso, yo creo que es bastante más lío que no usarlo. Entonces, mi recomendación es que directamente no lo uséis. Entonces, a la pregunta que se me ha hecho, ¿se puede combinar flex con grid o poner grid dentro de flex y dentro de grids, o sea, grids dentro de grids, etcétera? Pues todo esto sí que se puede hacer, evidentemente. Pero hace que, digamos, complicas más lo que es la estructura de la página. Entonces, si es necesario, sí. Si no es necesario, intentad que no. Porque puede ser confuso el hecho de tener un grid dentro de otro grid, por ejemplo. Quizás eso se podría solucionar haciendo un grid con cuadrículas más pequeñas, simplemente. Pero bueno, eso ya es decisión vuestra con lo que estéis más cómodos y ya está. O sea, es una decisión muy personal. Pero cuando estéis trabajando con otras personas, pues sí que os tendréis que poner de acuerdo qué hacéis.
ahora viene un poco donde la matan, ¿no? Y si yo, por ejemplo, digo, vale, es que quiero ahora, vamos a hacer que todos ocupen lo mismo, ¿vale? Yo quiero que un elemento en concreto ocupe, en vez de una única columna, dos columnas o dos filas, ¿vale? Entonces, pues aquí, por ejemplo, como le he puesto una idea a cada elemento, pues a la caja 1, simplemente descomentando, le he puesto grid column, dos puntos, span 2. Esto quiere decir que este elemento en concreto, este elemento, o lo podía hacer a todos también, si quisiera, pero no tenía mucho sentido, porque entonces mejor tener un grid con la cuadrícula más grande. Le pongo un span 2. Esto quiere decir que ocupe, que se expanda dos bloques en total. Si ponemos span 3, pues ocuparía 3 columnas. Y si pongo span 4, pues ya me la lía, básicamente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, ¿no? Que algo ocupe 4 columnas si tengo 3 en todo el display. Es como que ya me estoy saliendo de la página, de la hoja. Si me he puesto unas cuadrículas, ¿vale? Pero, pues eso. Y como veis, todo se me va moviendo uno detrás de otro, lógicamente. Se me van apilando como sea. Si pongo span 3, pues es lo que hay. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Entonces, aquí hay una cosa bastante interesante. Bueno, esto lo vamos a dejar comentado. Y que son las media queries. Y esto sería una manera de conseguir que de que nuestro grid sea más responsivo, ¿vale? Y ya vais a ver que de una manera muy sencilla yo puedo hacer que mi código sea responsivo. En este caso ya he puesto justo 12 columnas, otra vez como antes. Y como veis aquí, ¿qué he hecho? Pues esto es lo que son las media queries, ¿vale? Que no tenéis por qué conocerlas, pero el que tenga curiosidad que siga viendo el vídeo. Aquí sería, le estamos diciendo, oye, de una manera, para que lo entendáis, pues aquí dices, oye, que la pantalla, cuando tenga como máximo 600 píxeles, aplica este estilo. O sea, si tienes más de 600 píxeles, no lo aplicará. Si tiene menos de 600 píxeles la pantalla, es decir, bueno, el ancho del navegador tiene menos de 600 píxeles, se aplicará el siguiente estilo. Y como vemos, como vamos a ver, ¿cuál es el estilo? Pues simplemente le digo que al contenedor, en vez de ocupar, en este caso, 12 columnas, va a ocupar solo 2. Bueno, y luego lo podemos hacer con, en vez de 6 columnas, 2. Vamos a, para que se vea un poco más. ¿Qué ocurre? Que como está debajo, en principio, bueno, aquí no sé si es relevante, va a ser una media query, no sé muy bien cómo trabajan, pero se sobreescribiría a la que hay antes. Entonces, si voy bajando, ¿veis? Aquí es cuando empieza a ser menos de 600 píxeles la pantalla y me pone 2 columnas. Y como veis, pues los elementos no se me aplastan. ¿Vale? Podría tener media query para cada 100 píxeles, si me apetece. Si quiero cambiar las columnas, es decidir unos píxeles a partir de los cuales yo quiero que haya 2 columnas en vez de las 6 que he puesto antes, ¿no? Exacto. Y veis que esto es muy responsivo. Esto se adapta perfectamente. Y simplemente he añadido, nada, 5 líneas. Y se puede poner todo esto en una, ¿no? Bueno, no, en una no, pero en 2 sí. Como veis, es una herramienta bastante útil para cuando queréis hacer alguna cosa un poco más dinámica y que parece que seáis más pros y ya está. Pero esto es más que sepáis que existen, que sepáis que esta es su funcionalidad principalmente y que con esto podemos hacer un grid súper dinámico. Que las columnas se vayan repartiendo pues en los diferentes tamaños de pantalla. Ahora lo que os toca a vosotros es, con un código similar a este, que yo os recomiendo que lo hagáis vosotros mismos porque os va a servir para practicar, coger directamente y toquetear un poco y probar y pues intentar, por ejemplo, utilizar un margin, un padding, a ver qué pasa y encontrar esas problemáticas, porque cuando os encontráis esas problemáticas es cuando, y las solucionáis, es cuando realmente se aprende muchísimo más y os dais cuenta de que vosotros mismos podéis resolver vuestros propios problemas, que evidentemente estáis empezando y al principio cuesta mucho, pero intentad esforzaros un poco en esa parte de decir, mira, voy a resolverlo yo porque es que el día de mañana es lo que vais a tener que hacer.
pues buscando en Google, tenéis ChatGPT, tenéis un montón de herramientas al final que ayudan un montón. Lo que pasa que tenéis que tener las cosas claras, tenéis que utilizar el inspector de código y no tenéis que empezar a hacer guarrada sobre guarrada. Por ejemplo, Paula lo ha hecho muy bien porque realmente ya ha dicho, oye, no me funciona, no sé por qué. Directamente me ha preguntado, muy bien. O sea, bueno, supongo que habrá estado un buen rato también mirando cosas, pero no intentar hacer apaños que no entendéis bien qué es lo que estáis haciendo, sino que le veáis un poco el sentido. ¿Vale? O sea, que tenga dentro de lo que cabe un sentido. Luego, CSS evidentemente tiene sus peculiaridades, pero bueno, pues si leéis que es así y fin. Entonces, nada, que practiquéis mucho y que le deis duro aquí al CSS. Ya nos vemos en clase. Chao.